Un profesor de matemáticas en una gran universidad pensaba que era la persona más inteligente en la sala. Creía que nadie podía ser mejor que él y le gustaba burlarse de los estudiantes que no entendían las matemáticas tan bien como él. Pero un día, ocurrió algo que nunca esperó. El aula estaba llena de estudiantes. Algunos estaban sentados rectos, escuchando con atención. Otros estaban encorvados en sus asientos, luciendo aburridos o cansados. Algunos tomaban notas, tratando de seguir la lección. El profesor, Eduardo Velasco, caminaba de un lado a otro frente al gran pizarrón blanco. Hablaba en voz alta y clara, asegurándose de que todos lo escucharan. Esto, dijo, golpeando su marcador contra un gran y confuso problema matemático en la pizarra, es el tipo de problema que separa a los estudiantes inteligentes de los que no lo son tanto. Miró alrededor del aula, sonriendo de una manera que puso nerviosos a algunos estudiantes. Algunos de ustedes entenderán esto. Otros, dejó que el silencio llenara la sala antes de terminar. Bueno, algunos de ustedes quizás deberían elegir otra materia. Algunos estudiantes rieron, pero no porque fuera gracioso. Solo querían evitar que el profesor se burlara de ellos después. Todos sabían que el profesor Velasco era muy inteligente. Había estudiado en Harvard, escrito artículos importantes y era famoso por sus habilidades matemáticas. Pero también era conocido por ser cruel. Si un estudiante hacía una pregunta que él consideraba demasiado fácil, no solo respondía, sino que se burlaba del frente a toda la clase. Ese día, estaba en uno de sus típicos estados de ánimo. Encajó la tapa en su marcador y se giró hacia los estudiantes. Las matemáticas son como un idioma, dijo. O lo hablas perfectamente o tropiezas con él como un turista perdido con una guía en la mano. No hay punto intermedio. Algunos estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. Ya habían escuchado discursos como ese antes. Pero en la parte trasera del aula, alguien nuevo estaba sentado en silencio. No miraba una computadora portátil. No jugaba con su teléfono. Solo observaba. No estaba encorvado como los estudiantes ni de pie como un profesor. Era diferente. Pero nadie le prestó mucha atención. La clase continuó. El profesor Velasco escribió otro problema difícil en la pizarra. Señaló a un estudiante en la primera fila. Resuelve esto, dijo. El estudiante lo intentó, pero no pudo hacerlo. Se veía nervioso, sus manos temblaban mientras sostenía la tiza. Después de unos momentos, el profesor Velasco suspiró con fuerza. ¿Alguien más?, preguntó, mirando alrededor. ¿O acaso sobreestimé a esta clase? La sala quedó en silencio. Justo en ese momento, se escuchó un pequeño ruido. Una silla crujió. Un ligero movimiento en la parte trasera del aula llamó la atención del profesor Velasco. Miró hacia el hombre que estaba sentado allí. Por primera vez, se dio cuenta de su presencia. El hombre no era un estudiante. El profesor Velasco nunca lo había visto antes. Había algo diferente en él, la forma en que estaba sentado, la manera en que miraba. Parecía tranquilo, confiado. No estaba nervioso en absoluto. El profesor Velasco entrecerró los ojos. Señor, dijo con una sonrisa falsa, no creo haberlo visto en esta clase antes. El hombre lo miró, completamente calmado. Eso es porque no estoy en esta clase, respondió. Su voz era profunda y áspera, como la de alguien que había vivido muchas cosas. Algunos estudiantes giraron la cabeza, ahora curiosos. El profesor Velasco cruzó los brazos. Entonces, ¿qué hace aquí exactamente? El hombre se encogió de hombros. Solo escuchando. Esa respuesta no le gustó al profesor. Un desconocido, sentado en su aula, observando su lección como si fuera un espectáculo, no iba a permitirlo. El profesor Velasco dio un paso adelante. Escuchando, dijo con una sonrisa burlona. Bueno, esperemos que pueda seguir el ritmo. No tenía idea de quién era ese hombre. Pero estaba a punto de averiguarlo. Los estudiantes sintieron la tensión. No todos los días un desconocido entraba a una clase difícil de matemáticas y se sentaba como si perteneciera allí. ¿Quién era ese hombre? El profesor Velasco lo estudió. Era mayor, pero fuerte. No parecía preocupado. De hecho, parecía que no tenía nada que demostrar. Y eso hizo que el profesor se sintiera aún más molesto. Bueno, dijo el profesor Velasco, si va a sentarse aquí, al menos debería presentarse. El hombre se inclinó un poco hacia atrás, como si estuviera decidiendo si responder o no. Luego, con una pequeña sonrisa,
dijo. Clint. Hizo una pausa antes de terminar. Clint Eastwood. Por un segundo, la sala quedó completamente en silencio. Algunos estudiantes parpadearon. Algunos jadearon. Otros fruncieron el ceño, confundidos. ¿Acababa de decir Clint Eastwood? ¿El famoso actor? ¿El hombre de todas esas películas de vaqueros? El profesor Velasco, sin embargo, no reaccionó mucho. Si sabía quién era Clint Eastwood, no parecía importarle. Solo sonrió con burla. Bueno, Clint, espero que estés disfrutando del espectáculo. Se giró hacia la pizarra. Pero esto no es un set de cine donde puedes sentarte y actuar como un tipo rudo. Esto es conocimiento real. Algunos estudiantes rieron, pero Clint Eastwood no reaccionó. Solo asintió. Conocimiento real, ¿eh? El profesor Velasco se remangó la camisa. Así es. En esta sala, la inteligencia no se trata de parecer rudo. Se trata de lo que hay aquí. Se dio un golpecito en la sien. Luego tomó un marcador nuevo. Ya que tenemos un invitado especial, divirtámonos un poco. Los estudiantes se inquietaron. Ya habían visto esto antes. El profesor estaba tendiendo una trampa, como lo hacía con los estudiantes a los que quería humillar. Rápidamente escribió un problema matemático largo y complicado en la pizarra. Parecía imposible. Incluso los mejores estudiantes tendrían dificultades con él. Después, se giró hacia Clint. Como te gusta escuchar tanto, ¿por qué no vienes aquí y lo resuelves? De nuevo, la sala quedó en silencio. Pero Clint ni siquiera parpadeó. Simplemente respiró hondo, se puso de pie y caminó hacia el frente de la sala. El profesor Velasco sonrió, pensando que había ganado. Pero los estudiantes ya no estaban tan seguros. Algo en la forma en que Clint caminaba les decía que esto no terminaría como el profesor pensaba. Clint tomó el marcador. Miró el problema por solo un segundo. Y luego, sin dudar, empezó a escribir. Su mano se movía con suavidad, con rapidez. No se detenía. Los números y símbolos fluían perfectamente. Era como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Al principio, el profesor Velasco sonreía, esperando que Clint cometiera un error. Pero luego, algo cambió. Clint no solo estaba resolviendo el problema. Lo estaba resolviendo rápido. Y lo estaba resolviendo de una manera aún mejor que la del propio profesor. Los estudiantes comenzaron a susurrar. Espera, ¿lo está resolviendo? Otro estudiante se inclinó hacia adelante. No solo lo está resolviendo. Lo está resolviendo mejor. Clint terminó, cerró el marcador y dio un paso atrás. La sala quedó completamente en silencio. El profesor Velasco miró la pizarra. Parpadeó. Miró a Clint. Luego a la pizarra. Luego a Clint otra vez. No podía creerlo. Clint Eastwood lo había resuelto. Y lo había hecho perfectamente. El aula estaba tan silenciosa que se podía escuchar caer un alfiler. La sonrisa del profesor Velasco había desaparecido. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Clint Eastwood simplemente se quedó allí, completamente tranquilo. Luego miró al profesor y dijo, ¿es eso lo que estabas buscando? Clint inclinó la cabeza. ¿Algo malo?, preguntó. El señor Whitman se enderezó rápidamente, tratando de actuar como si no le molestara. Hizo un gesto con la mano hacia el tablero y dijo, eso solo fue suerte. Pero incluso mientras hablaba, su voz sonaba rara, como si ni él mismo creyera sus palabras. Los estudiantes se dieron cuenta. Clint ni siquiera parpadeó. Suerte, dijo. Se giró de nuevo hacia el tablero y miró el problema otra vez. Me parece que está bien. ¿Tú qué piensas? Fue entonces cuando el señor Whitman se dio cuenta de algo peor que estar equivocado. Los estudiantes ya no lo estaban mirando a él. Estaban mirando a Clint. Antes, el señor Whitman era la persona más inteligente de la sala. Pero ahora estaban prestando atención a Clint. Y eso era algo que al señor Whitman no le gustaba. Bien, dijo el profesor, tratando de sonar seguro. Vamos a revisar tu trabajo. Agarró el marcador y dio un paso adelante. Pero mientras leía el procedimiento de Clint, su frente se arrugó, su mandíbula se tensó y su mano se fue desacelerando. Porque cuanto más miraba, más se daba cuenta, la respuesta de Clint no solo era correcta, sino que era mejor que la suya. Los pasos eran más rápidos, más limpios. Clint había omitido trabajo innecesario y había resuelto el problema de una manera que era hermosa.
El señor Whitman sintió un peso en el estómago. No podía admitirlo, no delante de sus estudiantes, no delante de Clint. Así que en su lugar, intentó ganar tiempo. Bueno, dijo, alargando la palabra. Pero Clint levantó una ceja. ¿Pero? El señor Whitman vaciló. No tenía nada. Ningún error que señalar. Nada que corregir. Y todos lo sabían. Acaba de revisar el trabajo de Clint, susurró un estudiante. Y no encontró nada malo, añadió otro. El rostro del señor Whitman se puso rojo. Su mano apretó con más fuerza el marcador. Pero antes de que pudiera inventar una excusa, Clint le dio un pequeño asentimiento. Era un gesto pequeño, pero significaba algo. Decía, podría decir más, pero no lo haré. Porque no necesitaba hacerlo. El daño ya estaba hecho. El señor Whitman apretó el marcador en su mano. Su mandíbula estaba tan tensa que una vena se le marcó en la frente. El aula estaba demasiado silenciosa, demasiado quieta. Sus estudiantes ya no lo miraban de la misma manera. Durante años, él había sido el jefe en ese lugar. Pero ahora estaban observando a Clint. Y eso no estaba bien. El profesor dejó escapar una risa falsa. Bueno, dijo, hasta un reloj descompuesto acierta 2 veces al día. Trató de actuar como si no fuera gran cosa. Pero nadie se rió. Porque todos podían verlo, solo estaba tratando de salvarse de la humillación. Clint permaneció tranquilo. Sus manos en los bolsillos, de pie, relajado. No sonrió, no se jactó. Solo esperó. Lo que lo hizo aún peor para el señor Whitman. El profesor carraspeó. Dime, Clint dijo, tratando de sonar importante, ¿fuiste matemático en otra vida? Clint se encogió de hombros. No exactamente. El señor Whitman resopló. Entonces, ¿cómo hiciste eso? Clint miró el tablero. Luego miró al profesor. ¿Has oído hablar de Leibniz?, preguntó. El señor Whitman parpadeó. ¿Qué? Leibniz, repitió Clint. Uno de los padres del cálculo. Un tipo súper inteligente. ¿Sabes qué dijo? El profesor no respondió. Clint le lanzó una mirada significativa. Dijo, es más fácil ser sabio para los demás que para uno mismo. Algunos estudiantes soltaron un pequeño jadeo. Unos cuantos se miraron entre sí. Clint no estaba diciendo algo al azar. Estaba hablando de M.R. Whitman. Los labios del profesor se apretaron. «Qué lindo», murmuró. Clint lo ignoró. «Verá, profesor, yo no tengo un título elegante como usted. Nunca lo necesité. Pero siempre me han gustado los números. Porque los números dicen la verdad, sin importar quién los mire». Lanzó otra mirada al tablero. Y la verdad es que ese problema era mucho más sencillo de lo que usted lo hizo parecer. Algunos estudiantes intentaron contener la risa. Las orejas del señor Whitman se pusieron rojas. ¿Y supongo que crees que eres más inteligente que yo? Clint negó con la cabeza. Para nada. Solo digo que a veces, las personas inteligentes intentan tanto parecer inteligentes que se olvidan de simplemente tener razón. Eso fue todo. Ese fue el golpe final. El rostro del señor Whitman se endureció. Abrió la boca. Tal vez para discutir, tal vez para recuperar el control. Pero no salió nada. Porque ¿qué podía decir? Clint ya había ganado. El aula permaneció en silencio. Nadie se movió. Luego, lentamente, algo cambió. Un estudiante asintió en silencio. Luego otro. Luego otro. Los estudiantes ya no miraban al señor Whitman. Miraban a Clint. No como una estrella de cine, sino como algo más. El señor Whitman también debió sentirlo, porque de repente necesitaba moverse. Se giró rápidamente y arrojó el marcador sobre su escritorio. Bien, soltó con brusquedad. Suficientes distracciones. Volvamos al trabajo de verdad. Algunos estudiantes se miraron entre sí. Algunos parecían divertidos. Otros, asombrados. Clint solo sonrió. No con arrogancia. No con burla. Solo con una expresión tranquila y simple. Luego se giró hacia la puerta. Y entonces sucedió. Un aplauso lento. Primero un estudiante, luego otro más. No fuerte. No bullying. Solo respeto genuino. El señor Whitman lo escuchó. No les dijo que se detuvieran. No dijo nada. Porque, ¿qué podía decir? Cuando Clint llegó a la puerta, se detuvo y miró atrás una última vez.
No para presumer. No para reírse. Solo para decir una última cosa. Un tipo inteligente como usted, profesor, quizá debería escuchar más de lo que habla. Y con eso, Clint salió. La puerta se cerró con un clic, pero sus palabras quedaron flotando en el aire. El señor Whitman no se movió. Su aula se sentía diferente ahora. ¿Y lo peor de todo? Clint ni siquiera había intentado quitarle su poder. Solo había dicho la verdad. Y la verdad había ganado. Si te ha gustado esta historia, tenemos muchas más que te tocarán el corazón. Haz clic para ver más historias de bondad, amor y esperanza.